Hola, bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú mismo. Y hoy vamos a hablar de creatividad, de neurociencia y un poquito más que nada porque nuestra invitada de hoy, que ya la estáis viendo en pantalla, hola, ¿qué tal, Mónica Curtis? Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, Aurelio. Mónica ha escrito este libro, Potencia tu creatividad de la mano de la neurociencia. Más que nada me corto ahí porque son dos temas que a veces la gente piensa que viene del lado de la filosofía o de las musas románticas y vayas a saber qué. Y la neurociencia hace tiempo ya que está poniendo su atención, su foco, sus estudios e investigaciones en la creatividad. Y de ello vamos a hablar, más que nada porque vamos a ver conexiones también con otros temas que habitualmente tenemos aquí en las entrevistas de Tú mismo. Mónica, digo Marta porque Mónica Curtis es compañera, amiga y conocida de Marta Val, que en Neurofriendly, que es un espacio, un blog, que atiende a estos temas relacionados con, no con la creatividad, ¿no? Sino, ahora Mónica nos va a explicar un poquito. Decía, Marta, la tuvimos de invitada, pero no con cámara y audio, sino entrevistándola en otra modalidad. Y da la casualidad que me encuentro en neurofriendly.org la sorpresa que ambas trabajan en lo mismo. No me voy a liar más, no quiero aburrir con mi participación porque queremos escuchar a Mónica. Mónica, tu definición de creatividad dice que es la suma de conexiones cerebrales en continuo cambio y un cóctel químico perfecto. Así dicho, atemoriza un poquito porque nos plantea un desafío para hacernos cargos de ella. ¿Cómo es esto? Mm, Fíjate, a mí, bueno, debe ser porque soy neuróloga, pero no me parece un desafío, sino todo lo contrario. Eh, el objetivo del libro es enseñarle al público general, a todos, cómo funciona nuestro cerebro cuando creamos esas ideas brillantes o tenemos ese momento eureka, vemos una solución que hasta entonces parecía que era imposible solucionar un problema. Mm, Y esto es porque verdaderamente en nuestro cerebro ha ocurrido una conexión y los mensajeros cerebrales son los adecuados en el momento adecuado. Entonces, yo lo que planteo es que entendamos nuestro cerebro para exprimirlo al máximo y mejorar nuestra creatividad y beneficiarnos, ¿no? de esa plasticidad cerebral. mm, Entonces, bueno, a mí no me resulta, pero entiendo que pueda ser una definición así un poco que asuste o que pueda asustar así de primeras, pero es precisamente, esto no es filosofía, esto, por supuesto, sin denostar a la filosofía en absoluto, pero no es un privilegio de unos cuantos, sino que es patrimonio de todos y todos podemos entender lo que está pasando para decir, estoy en este modo, estoy en este otro, ahora debo de ir por este camino porque por aquí voy a ser más eficaz, o ahora voy a ir por este otro porque eh, mi cerebro ahora mismo está en este modo y me voy a aprovechar más de él haciendo esto. ujú. En tiempos de incertidumbre, que lo estamos, necesitamos más que nunca creatividad, ¿no? ¿En qué podemos verla expresada, tú crees, en este momento? Más que nada, puntitos de observación. Perdón, ¿en qué podemos ¿En qué darle? podemos observarla? ¿En dónde la vemos expresada la creatividad? Porque tal vez pensamos que la creatividad es solo el ámbito de lo artístico, de lo literario, pero también la creatividad abarca otros temas. Tú como observadora, y desde tu campo, ¿dónde ves expresada en este momento la creatividad donde otros ojos tal vez no presten atención a ello? Menos mal que la creatividad está en todas partes, Menos porque mal. es necesaria en todos los ámbitos. Mm, Yo creo que
todos hemos vivido una situación muy complicada durante el confinamiento por COVID que ha habido en prácticamente todos los países en diferentes medidas, y cuántas expresiones de creatividad, ¿no? ¿Cuántos padres que entretenían a sus hijos de las formas más inverosímiles y además lo compartían en redes para que otras personas pudiesen beneficiarse de eso? ¿Cuántas iniciativas tan solidarias también han salido de esos momentos tan complejos que involucraban diferentes vehículos, personas, alimentos para hacerles llegar a algunos lo que les faltaba y sin utilizar las medidas habituales porque no podíamos salir de casa, por ejemplo? Entonces, todo eso son expresiones de creatividad, pero expresión de creatividad es llegar a tu casa cansado del trabajo y tener 4 cosas en la despensa y 2 en la nevera y así, voy a combinar esto con esto otro y de repente sale un plato exquisito, ¿no? Que da placer, te da placer a ti y da placer a tu familia si lo compartes. Pero ese método de resolver problemas en los que nos vemos todos los días es expresión de creatividad. Por supuesto, en lo relacional también. O sea, tengo un conflicto con esta persona o con esta otra, es que no la acabo de entender bien. Bueno, pues de una forma creativa abordar ese problema, pensar fuera de la caja y ver ese punto de encuentro. Eso también, por supuesto, es expresión de creatividad. Y también, pues, oye, tenemos que diseñar la campaña de marketing de este año y hay que sacar esto adelante. No salimos de esta habitación hasta que se nos ocurra algo. Eso, por supuesto, también es creatividad. O sea, que ya digo, a nivel individual, a nivel profesional, a nivel familiar, a todos los niveles expresamos creatividad. Bien, seamos creativos. Inteligencia y creatividad no siempre van de la mano, pero habría que ver qué tipo de inteligencia, porque hay inteligencias múltiples. Ya hoy en día se ha descartado que sea una sola clase de inteligencia, pero podemos ser más o menos inteligentes, olvidándonos de esta palabra, y ser muy, muy, muy creativos. Por supuesto, la verdad es que por supuesto. Aquí lo que nos pasa en ciencia es lo que nos limita muchas veces, y es que no sabemos medir. Para estudiar algo, para investigarlo, hay que saber objetivarlo, hay que saber medirlo. Entonces es relativamente fácil decir, pues la buena alimentación hace que los niños y niñas sean más altos. Tú coges 1 metro, 1,50, 1,60, después de una muy buena dieta, ves que esos niños crecen, 1,80, 1,90, eso es fácil de objetivar, medir y intervenir de ciertas formas para aumentar esa altura, por ejemplo. En cambio, medir la creatividad es complejo, medir la inteligencia es complejo precisamente por esto que acabas de decir, porque no hay un tipo de inteligencia, sino que tenemos varios o múltiples, diría yo incluso. Y los tests de inteligencia habituales miden fundamentalmente la inteligencia matemática y la inteligencia verbal, la visoespacial algo también. Pero la inteligencia para la música, la inteligencia corporal, la de algunos atletas que verdaderamente utilizan su cuerpo de forma muy inteligente, bueno, todo eso se nos sale de los tests habituales, por citar 2 ejemplos, ya hay múltiples. Y con la creatividad nos pasa algo parecido, que los tests son limitados, pero bueno, son lo que tenemos y nos ayudan a medir y también nos ayudan a decidir si esta intervención o esta otra potencia la creatividad y verdaderamente hace que puntuemos mejor en esos tests. Entonces sí, lo que se ha visto es que la correlación entre los tests de inteligencia y los tests de creatividad no es exacta. Digamos que se precisa, entre comillas, de una inteligencia media para poder también ser creativo, pero sin duda las personas que puntúan más alto en los tests tampoco son las más creativas en los tests de creatividad. Por tanto, esa correlación, como dices, no es exacta ni mucho menos. Bien, un mito, por ejemplo, a ver, en tu libro hablas de mitos, y esto es muy interesante. Por ejemplo, los zurdos son más creativos
que los diestros. Para ser artista creativo, se fijan en los casos extremos de la locura. Se nos vienen a la cabeza nombres de artistas geniales, músicos, etc. Bueno, el hecho, bueno, me adelanto también, personajes volcados al alcohol, a la droga, etcétera, etcétera. Los zurdos son más creativos, los locos son más creativos. Locos dicho con todo el respeto al mundo, no estoy poniendo una etiqueta, sino para que nos entendamos de qué estamos hablando. Esos son mitos, ¿no? Sí, esos son mitos. Esos son mitos. No quiero desvelar tampoco demasiado del libro, pero verdaderamente lo que se ha visto es que los zurdos no son más creativos por ser zurdos. Pensamos que muchos zurdos son ambidiestros. Entonces son personas que en su momento, los chavales, tienen que decidir en un momento dado, mano derecha, mano izquierda, con cuál voy a escribir, con cuál voy a pintar y con cuál voy a darle una patada al balón. Y eso se decide en una cierta edad, 5 o 6, a veces incluso un poquito más tarde, y se piensa que muchos zurdos verdaderamente son chavales ambidiestros que en un momento dado se decantan por la izquierda en vez de por la derecha. Y lo que pensamos que fomenta más la creatividad es este tema de ser ambidiestro. ¿Y por qué? Porque los ambidiestros al final tienen muchas conexiones entre ambos hemisferios del cerebro y pensamos que la creatividad pues deriva de cuantas más conexiones mejor y cuanto más lejos estén esas conexiones en nuestro cerebro, mejor. Y es lo que pensamos que hace que muchos zurdos sean creativos, porque ya digo, tienen están hiperconectados. Bien, bien. No dijimos nada de la locura, pero supongo que tampoco hay que ser loco para ser creativo. Lo doy por contestado. Dalo por hecho, por supuesto. Y bueno, así una pincelada es que la enfermedad mental hace que muchas, bueno, la que más se ha relacionado con la creatividad, de hecho, es la esquizofrenia, la manía, ¿no? o el trastorno bipolar. No en el momento de la depresión, sino en el momento de la manía, ¿no? de la hiperproducción, del no necesito dormir, me como el mundo y me siento inmortal, ¿no? Que es lo que puede pasar en esos momentos del trastorno bipolar, que lo que les pasa a estas personas es que tienen momentos de estar muy bajos, muy tristes, muy deprimidos, y luego estos momentos de hiperactividad. Entonces se relaciona más con ese momento, igual que en la esquizofrenia, y lo que sabemos de estos pacientes es que tienen un exceso de dopamina en esos momentos y bueno, la dopamina es un mensajero que tiene un rol fundamental en la creatividad. Entonces tener mucha dopamina probablemente fomenta estas conexiones de las que hablamos y fomenta también que no nos hagamos cortapisas, que bueno, esto es una de las cosas que también hablo en el libro, ¿no? De los saboteadores de la creatividad, que muchas veces son las normas y bueno, todos sabemos que los locos, entre comillas, son esas personas que no se dejan influir por las normas. Entonces, esto a veces también te da muchas ventajas a la hora de ser creativo. Bien. No, lo nombraste, el momento eureka. Todo el mundo conoce, por lo menos, porque se le ha dado mucha difusión a nivel masivo a través de múltiples ejemplos, tanto, digamos, a nivel marketing, publicitario, en las películas, etcétera, etcétera. Exactamente el momento eureka, ¿qué lugar ocupa en este proceso? A ver, el momento eureka es el momento en el que ves la solución. ¿Qué pasa? Que es el final de un proceso. Antes de llegar a ese momento eureka, los momentos eureka no surgen de la nada, surgen de haber estudiado mucho, trabajado mucho, investigado mucho, memorizado mucho. Yo hago ese símil con las construcciones de Lego, que creo que son muy ilustrativas. Está muy Entonces, buena.
Muy tienes bueno. muchas piezas, ¿no? Tienes muchas piezas que las tienes ahí en tu tapete y primero tienes que tener esas piezas. Por Ujú. lo tanto, ya digo, investigar, trabajar, tirar del hilo. Si tú quieres escribir un libro sobre creatividad, pues es que primero tendrás que saber bastante sobre creatividad para poder escribirlo. Y una vez que has hecho eso, pues ciertamente en el momento que no estás dedicándote a pensar en el libro, por ejemplo, estoy poniendo así mi caso personal, te estás duchando, estás regando las plantas, estás cocinando, estás haciendo una tarea relativamente automática, ese es el momento en el que nuestro cerebro divaga. Y ese divagar entre saltando los pensamientos de un lado a otro, que es el que coordina la red de ensimismamiento, que es una red cerebral que justamente está en marcha cuando aparentemente no estamos haciendo nada, pues en ese momento se puede crear esa conexión. Ujú. Esa conexión de, anda, pues voy a explicar esto utilizando los legos. ¿Y esto por qué se me ocurre? Pues primero porque he leído algo que me ha hecho referencia a esto. Segundo, porque hace una semana estaba en casa de unos amigos y unos chavales estaban jugando con sus legos y bueno, esas conexiones ocurren en ese momento en el que no estoy pensando en ello, pero está almacenada esa información en el cerebro y conecta, ¿no? Ujú, ujú. Esto me recuerda a una frase que tú citas, bueno, de un famoso escritor, Julio Cortázar, que decía, hay que distraerse para concentrarse. Es decir, que cuando tú estás en el proceso creativo, porque te has empeñado en ello, y hay un momento donde, bueno, no avanzas, hora de distracción. Uh -huh, uh -huh. Es así, ¿no? Yo creo que todos los escritores, incluido Julio Cortázar, ha tenido su momento de bloqueo. Mm, Todas las personas que trabajamos en lo que sea, tienes tu momento de, no me está saliendo nada, o sea, me estoy estrellando contra la pared. Es el momento de dejar que tu mente se distraiga y hacer otra cosa, cambiar de tarea, porque muchas veces entras en bucle cuando te frustras, cuando no sale, mm, y es el momento de distanciarte del trabajo, irte a dar un paseo. Cada uno tiene sus fórmulas, también, ya digo, las tareas automáticas son de esas cosas que yo pienso que ayudan mucho porque son tareas manuales que también requieren mucha atención, ujú, con lo cual, mira, si estás planchando, es que te puedes quemar, o si estás cocinando, con lo cual tienes que estar bastante atento a eso y eso por fin hace que tu cerebro esté atento a la tarea y pueda descansar y el momento en el que tú vuelves, pues ves las cosas de otra forma. Y ujú. es así, y no lo digo yo, sino que la neurociencia también lo avala a Cortázar, en este caso con neuroimagen y con experimentos de investigación de laboratorios que se dedican a investigar la creatividad y el cómo pensamos, en el que alternar tareas ayuda mucho, marcarse tiempos, porque a veces no somos incluso nosotros mismos capaces de reconocer cuando nos estamos estrellando un poco contra la pared. Y a Mm, veces por eso ayuda incluso el marcarse tiempos de forma externa, no mm, solamente cuando te lo pide el cuerpo. ujú. Organizarse la creatividad. A ver, el proceso creativo, tú dices, tiene dos caras, ¿no? O dos caminos distintos que pueden ser aparentemente distintos, pero pueden complementarse. El título me encanta, ¿eh? El proceso creativo a base de codos, Uh y -huh, el otro que es el espontáneo, el uh -huh. ejecutivo. Em, ¿Nos puedes explicar brevemente qué diferencia hay entre los dos Uh y -huh, qué uh se -huh. pueden complementar? ¿O Sí, cuándo? sí. A ver, yo creo que estamos continuamente yendo de uno a otro. Ujú, Lo primero que hay que entender es que nuestro cerebro piensa en redes cerebrales. Por tanto, antes, y esto nos viene del siglo XIX y de las primeras investigaciones sobre la localización de funciones en el cerebro, ujú, mmm, decíamos, pues es que el lenguaje está en la región temporal del hemisferio izquierdo y el movimiento está en la corteza. Tal. Ahora sabemos que dentro de que hay núcleos muy importantes
para diferentes redes, como pueden ser el lenguaje o el movimiento y también la creatividad, verdaderamente, prácticamente la mayor parte del cerebro se activa cuando hablamos o cuando creamos. Entonces, las redes cerebrales que son más importantes son una que he denominado la de codos, la red ejecutiva, es la red que te permite organizarte, planificar, sentarte a trabajar, razonar, lo que hacen los ejecutivos, ¿no? Y por eso se llama así, y que tiene una zona muy, digamos que podría ser el director de orquesta de esa red, que está en la zona frontal del cerebro. Está aquí, esta zona de aquí, donde si te haces así con la palma de la mano. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Eso, aquí está el organizador de tu red ejecutiva. Y hay otra red que es la que hemos comentado antes, la del ensimismamiento, la del no estoy haciendo nada, la del chaval que se distrae en clase y parece que está mirando a las musarañas, el momento ducha, que yo creo que también menciono en algún momento, que es la red ejecutiva o la red, perdón, no la red ejecutiva, que es la otra, sí. La red espontánea o la red del eureka. Y estas dos, cuando una está encendida, la otra está apagada. Y eso sí que es importante saber que estas dos redes no funcionan a la vez, sino que si una está on, la otra está off y viceversa. Entonces, en nuestra vida, en realidad, estamos continuamente, probablemente en una y otra. Y es lo que comentaba antes, que si tú estás trabajando durante un tiempo, probablemente tengas que hacer ese switch a voy a descansar, voy a no hacer nada, para poner la otra red en marcha, que luego te va a ayudar cuando vuelvas al trabajo. Y entonces estamos continuamente encendiendo y apagando estas redes. Y se complementan, y las dos son muy importantes en el proceso creativo, porque una te permite sacar el trabajo adelante y la otra te permite tener esas ideas brillantes a las que luego les tienes que dar forma con la red ejecutiva. Yo supongo que la motivación es algo importante en la creatividad, porque si no estás motivado, ¿qué vas a crear? ¿No? Y tú diferencias algo muy importante porque dices, cuidado, nos podemos motivar positiva o negativamente. ¿Qué nos motiva más para crear? ¿Lo positivo o lo negativo? Bueno, la neurociencia dice que es lo positivo. Pero bueno, todos sabemos que la motivación negativa, entre comillas, existe. La de si no apruebo este examen, voy a suspender la carrera. Por lo tanto, ese castigo supondría una motivación negativa, posiblemente, pero te va a hacer estudiar y vas a sacar ese examen adelante y bueno, poder seguir, ¿no? con tu camino. Mientras que la motivación positiva es la de bueno, en mi caso también lo comento en el libro. La verdad es que he puesto ejemplos míos porque yo he aprendido mucho también escribiendo este libro y creo que poner ejemplos siempre acerca y hace que sean las cosas más entendibles. Es decir, yo puedo tener la motivación de escribir este libro porque si no, Larousse jamás me va a volver a contratar para escribir, o porque verdaderamente la verdad es que quiero que el mundo aprenda de lo que hemos aprendido en los últimos años sobre creatividad y que eso llegue a los lectores y no solamente a unos pocos escogidos investigadores, sino que todo el mundo se pueda beneficiar, ¿no?, de este conocimiento. Y esa en realidad ha sido mi motor y mi motivación para escribir. Y bueno, espero que el resultado haya sido más creativo, pero bueno, la ciencia en principio dice que es así. Por cierto, de creatividad, no hemos nombrado a Cristina Aquiles, que es la ilustradora, que el libro, te digo, está profusamente ilustrado por ella y ha hecho su parte creativa, y te lo decía fuera de cámaras antes de empezar, que entender el mensaje y ponerlo luego en imagen, haciendo un todo, un complemento perfecto, a veces no es tarea sencilla, así que nuestra felicitación también para Cristina. En fin, dicho lo cual, ¿es mejor equivocarse que no decidirse?
Ay, sin duda. Yo creo que sí. Sin duda. Sí, sin duda. Yo creo que muchas veces lo comento ahí, el miedo es un gran saboteador de la creatividad. El Ujú, miedo al fracaso, el miedo a equivocarte, el miedo a la no aceptación, miedo por múltiples motivos y cada uno tendrá que ver cuáles son los suyos. Te frena de avanzar. ujú, Entonces, hay que, también lo comento con el tema de la decisión que has dicho, la dispersión ujú, tampoco ayuda nada a la creatividad. Y la dispersión muchas veces es el no poder tomar una decisión. Hay tantas alternativas, ujú, podría escoger tantos colores para este vestido que estoy diseñando o para este cuadro que también te puede paralizar. Entonces, enfrentarte a los miedos, nombrarlos, eh, adentrarte ahí en tu mismidad para saber qué puede estar bloqueándote y reconocer la dispersión, si es tu caso, esa dificultad para tomar decisiones también puede bloquear la creatividad. ujú. Hablas de los hábitos que potencian la creatividad. No sé si está en la categoría de hábito, pero hablas o citas al mindfulness, ¿no? Uh La -huh, meditación. uh -huh. ¿Cómo participa el mindfulness en este tema de la creatividad? Hay muchísimo escrito sobre mindfulness. La verdad es que es una técnica para relajarse, se piensa, pero también que nos ayuda a pensar mejor. Ujú, Es verdaderamente la meditación traída a nuestro lenguaje de Occidente. Hay también diferentes tipos de mindfulness, como hay diferentes tipos de meditación, y yo no soy una experta en meditación ni en mindfulness, pero lo que se ha visto es que el método de mindfulness descrito, que también esto ha ayudado también a investigarlo, Kabat-Zinn cuando describe, pues primero es este paso, luego es este otro, luego es este otro, hace que pues la gente que practique mindfulness siga la misma técnica y esto también nos ha permitido objetivarla mejor en cuanto a sus beneficios. Entonces, lo que se ha visto es que el mindfulness ayuda con la flexibilidad mental ujú, y la flexibilidad mental es vital para esa red ejecutiva en la que he comentado antes, que es en un momento dado te encuentras con un problema que hace que no puedas seguir avanzando. Yo, pues mira, yo me había diseñado esto y lo voy a seguir por aquí. La flexibilidad mental es la que te permite plan B, y si no plan C, y si no plan Z, pero tengo que seguir buscando alternativas, ¿no? Y esa flexibilidad mental es la que te permite ir de un sitio a otro. Y ujú. el mindfulness ejercita eso, Ya, porque en el mindfulness, que la idea no es que no pienses en nada, la idea es que a pesar de que tengas pensamientos, vuelvas a tu centro y vuelvas a tu propia respiración y a la conciencia de tu cuerpo y el aquí y el ahora, y continuamente estés, pues si te vas, vuelves, si te vas, vuelves. Eso ejercita la flexibilidad. Entonces la flexibilidad mental, insisto, pues es una capacidad cerebral importante para la red ejecutiva. ujú. Como viejo conocido que soy, es decir, por curiosidad me puse con la programación neurolingüística, que no sé si la conoces, la Uh PNL -huh, famosa, uh -huh, ya de la creación de John Grinder y su compañero Bandler. Hay una parte de la programación que habla, que dice que es el modelado, dentro de la técnica, ¿no? Modelado. uh -huh. Y sorprendentemente me encuentro que tú, en tus recomendaciones para ser más creativo o ejercitar la creatividad, eh, entrenarse, copiar lo que admiras, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y esto, bueno, sí, se sabe que a veces algunos lo intuyen y lo practican con un cierto sesgo de culpabilidad, entre comillas, pero hay otro dicho que dice, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver esto? Es decir, copiar aquello que admiras. ¿Qué es lo que realmente beneficia y se ha visto dentro de la neurociencia con respecto a la creatividad? Pensamos que cuando copias, lo que estás haciendo en realidad es intentar meterte en la cabeza de ese mentor al que has escogido.
Ujú, Ya digo, puede ser, en mi caso, neurólogo, mentor mío, o un pintor que admiras, o un diseñador que admiras, o un cocinero que admiras, o un profesor que admiras, ¿no? ujú, Si te dedicas a eso. ujú, Entonces, la idea de intentar ver cómo piensa esa persona cuando hace, primero tú haces y si tú haces, el feedback de tus acciones lo recibe tu cerebro y te permite intentar entender luego lo que tú devuelves. O sea, estamos continuamente recibiendo información y el cerebro la procesa y con eso actuamos. ujú, Entonces, cuando tú copias, que al principio puede ser pues, ortopédico, por supuesto, te estás intentando meter en la piel de esa persona, pero en realidad meterte en su cerebro y te ayuda a entender esas conexiones que ha podido hacer. Yo lo comento como una técnica que debe ser trampolín, o sea, no te tienes que quedar en la copia, pero para encontrar tu propia voz y tu propia voz cuando escribes o tu propia voz como artista o, insisto, como profesor o como neuróloga, que es mi caso, mmm, ver cómo actúan otros y también ir cogiendo las cosas que esto me gusta de este profesor y esto me gusta de esta compañera y esto me gusta de esta otra, pues también así te vas haciendo tu propia amalgama y tu propio cóctel que al final acaba siendo tu voz, porque por supuesto también lo expresas de forma diferente, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que encontrar buenos mentores siempre es buena idea, sobre todo en los inicios. Ya, estoy pensando más que nada, no sé por qué será por la hora de comer. Los cocineros empiezan como ayudantes de cocina Eso y es. van viendo, ¿no? Hacen camino, van aprendiendo, van viendo al chef, al jefe de donde él trabaja y claro, luego aprendido todo eso, le pone su sello y abre otra marca con su nombre, ¿no? Ujú, ujú. Vamos a hablar, porque hemos hablado de lo que conocemos actualmente en neurociencia, un repaso brevísimo, corto, aquí hay mucha más información, créanme, pero también hablas de presente y futuro, un futuro que cada vez está más cerca, hablas de lo que es la singularidad, Ujú. eh, hablando mal y pronto, acojonante, mete mucho miedo o mucha alegría, vaya a saber qué. Ujú. Busquen qué es la singularidad. Aquí en el libro se dice, pero busquen la palabrita, si no la conocéis todavía. Pero desde el punto de vista de la creatividad, es decir, de cara al futuro, y ese futuro que nos encuentra ya casi, casi en el presente, creatividad y desarrollo tecnológico, lo que es la inteligencia artificial, la educación. Citas una gran frase del que nos ha dejado hace poco, Ken Robinson, que sentenció que la educación mata la educación, perdón, que la educación mata la Sí, los creatividad. colegios actuales, ¿no? Bueno, exacto. Sí, Bueno, el matan la tema de creatividad. la externalización de la memoria. Ujú. Bueno, y ni hablar, las redes sociales que ya campean a sus anchas, nuestra vida pegada a una pantalla. A ver, un mensaje, no sé, inspirador, creativo, de parte tuya frente a todo este desafío que vamos a enfrentar o que ya estamos enfrentando. Bueno, yo creo que lo primero es que la tecnología no se tiene que demonizar en absoluto. La tecnología está a nuestro servicio y Ujú, por tanto la tenemos que aprender a utilizar y enseñar y educar a nuestros pequeños a utilizarla a su favor. Y para eso tendremos primero que aprender nosotros y dar ejemplo, cosa que creo que todos reconocemos, que por mucho que les digamos, deja el móvil, te ven a ti así todo el día. Entonces hay que predicar con el ejemplo, eso es lo primero. Y eh, Google y la tecnología y tener acceso a tantísima información es una riqueza absoluta que creo que no se puede cuestionar, pero memorizar tampoco es una cosa que se deba denostar, porque hacer las cosas nuestras pasa por la memoria. Tener más legos en la mesa pasa porque esos legos sean tuyos y no prestados y no que tengas que ir a buscarlos.
o que sepas dónde están, que es muchas veces lo que decimos, bueno, pero es que como sé dónde está, sí, pero para poder jugar con las cosas las tienes que tener muy a la mano. Entonces, memorizar, aprender, investigar, es muy bueno, te permite tener más Legos y poder construir más. Y luego, creo que otra cosa de las fundamentales que nos puede fallar hoy es que estamos tan conectados y tan hiperconectados al mundo exterior continuamente que la red ejecutiva está en marcha, pero esa red de ensimismamiento, esa red de por defecto, que se llama también en neurociencia, pasa por no hacer nada, pasa por pasear, mirar por la ventana, estar Aburrir, en un momento, aburrirse. Podemos aburrirte, aburrirnos. eso es, podemos y debemos aburrirnos, Ujú, porque es el momento en que podemos conectar esos legos. Entonces no podemos estar todo el rato recibiendo, sino también que tenemos que poder eso, jugar con ello. ujú, Y incluso pues a los chavales, es que es un problema no tener el móvil o es un problema aburrirse. Sí, es un problema, solucionalo de forma creativa. Haz lo que sea para dejar de aburrirte. Y esto pues también les tenemos que plantear, ¿no? Este tipo de problemas. ujú. Bien. No me quiero ir sin que me expliques un poco cómo estamos con respecto al avance, el desarrollo de una técnica tan importante como es el neurofeedback. Mm. Hay unas cosas de neurofeedback ahora espectaculares. Por eso lo Yo pido. conocí, yo conocí el neurofeedback en realidad utilizado en las migrañas, en las migrañas o las cefaleas. Y es una técnica que es muy útil. Básicamente consigues ver cómo está funcionando tu cerebro para, de forma que tú puedas controlar, ver cómo el dolor se mitiga y tú lo vas viendo, ¿no? Delante de ti. Esto hoy, pues hay hasta videojuegos que te permiten saber cómo estás actuando de forma creativa o no. Y eso, pues la verdad es que abre un campo espectacular para conocerse mejor y para saber qué red está funcionando en ese momento. Y bueno, la verdad es que es un campo apasionante y en el que se está involucrando mucha creatividad, ya desde el punto de vista del diseño hasta la tecnología, hasta la programación, ¿no? Ujú. Bueno, vamos llegando al final. Le comento a nuestros amigos que hay una frase que me gustó mucho y está al principio casi de este libro. ¿M? Y dice, lo fascinante y paradójico de la creatividad es que por un lado es tan íntima que nos desvela cosas sobre nosotros mismos y por otro tan externa que nos conecta más que nunca con otras personas. Ojalá encontremos un sano y sabio equilibrio en nuestra creatividad. Hemos conversado con Mónica Curtis, neuróloga, licenciada en Ciencias Biológicas y en Medicina y Cirugía, es directora de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Internacional Ruber, es conferencista y autora de este libro, repito, Potencia tu creatividad de la mano de la neurociencia, de la editorial Larousse. Hay un blog, por cierto que no lo hemos mencionado, o sí, al principio, neurofriendly.org, corrígeme Mónica si me equivoco, y Perfecto. ahí podéis encontrar muchísima más información. Yo por mi parte agradecido por tu compartir, por este fluir en una conversación que nos deja muchas puntas para poder empezar otras cosas y ser más creativos. Muchas gracias, Mónica. No sé si te ha quedado a ti algo por agregar. No, la verdad es que solamente daros las gracias y animar a todo el mundo a creer que es creativo, porque la neurociencia dice que todos tenemos el potencial de ser creativos y yo creo que esto es la base de luego, si quieres, indagar más, investigar más, pero fundamentalmente, solamente si llega ese mensaje de que nadie no es creativo, pues ya me doy por satisfecha. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, y a los amigos que nos estás viendo aquí en las entrevistas de tú mismo, una próxima cita en el corto plazo. Ya nos veréis aquí en el canal. Gracias y hasta entonces.